En este módulo vamos a ocuparnos de la localización del negocio minorista, dónde vamos a elegir el emplazamiento del negocio minorista, que recordemos que es dentro del canal de distribución aquel que tiene contacto con el cliente final, es decir, la tienda que vende al consumidor final. Vamos a manejar dos conceptos, el concepto de área comercial y el concepto de centro de compra, sobre los que gira toda la teoría de localización de negocios minoristas. El concepto de área comercial es todo aquel conjunto de áreas, de municipios, que son atraídos por un núcleo. Es decir, si tenemos varias localidades y una de ellas tiene mayor oferta comercial, imaginemos que tiene un centro comercial, todas las localidades de alrededor que tienen menos oferta comercial, aglomerada, se sentirán atraídas hasta este centro, que se llama un centro de compra, formando lo que se llama un área comercial. También hay subáreas comerciales, es decir, dentro de un área muy grande, imaginemos el área formada por Madrid. Pues dentro de esa área comercial habrá también subáreas, cada una con una cabecera de subárea. Dentro de área comercial podemos hablar de un área comercial general o específica. El área comercial general es esta que estamos definiendo, el conjunto de municipios atraídos por el núcleo central. Pero también hay un concepto de área comercial específica, que es, pues imaginemos que el polo de atracción está formado por un centro comercial en el que hay un Carrefour, un Hipercor y un IKEA. Podemos también calcular cuál es el área comercial que genera un establecimiento específico. La del IKEA, porque a lo mejor no atrae tanto el IKEA como el Carrefour, como la suma de los tres. Entonces podemos calcular cuál es el área comercial específica para un determinado establecimiento. Entonces habíamos hablado del concepto de centro de compra. Un centro de compra es, dentro de un área comercial, aquel polo que atrae las compras porque tiene mayor oferta comercial aglomerada. Hablamos de tres niveles de centro de compra. Hay cabecera de área, es dentro de un área comercial, la cabecera, aquel núcleo de atracción, o cabecera de subárea, cuando no es un área comercial grande, sino una subárea incluida dentro de un área más grande, o pues otros polos de atracción, otros centros, que son aquellos que se llevan el gasto evadido. El gasto evadido normalmente es para compras rutinarias, por ejemplo, el pan, tú no te desplazas a un gran centro comercial todos los días solo para comprar el pan. Ese tipo de gasto de compras rutinarias se hace en un polo de atracción, en la tienda de tu barrio, sin desplazarte. Eso se lleva el gasto evadido que se va de las cabeceras de área y subárea. Gráficamente podría ser algo así. Imaginemos un gran área comercial que está formada por toda esta sección, toda esta área de color morado, de color violeta, y dentro de esta gran área hay una cabecera de área, imaginemos que es Madrid, o imaginemos que es Barcelona. Dentro de esta gran área comercial, de todos los municipios que se sienten atraídos hacia esa cabecera, puede haber subáreas comerciales, dentro de las cuales a su vez hay una cabecera de subárea, que también es un polo de atracción fuerte para compras menos importantes que la de la cabecera de área, pero representan un fuerte polo de atracción y generan una subárea comercial. En este caso tendríamos dos, una subárea comercial 1 con una cabecera y una subárea comercial 2 con otra cabecera de subárea sub 2. Veríamos que esas cabeceras de subárea generarían atracción de las poblaciones adyacentes hacia la cabecera. Pero a su vez, de todas las demás zonas que no tienen subárea, imaginemos que esta gran área está formada por estas dos subáreas comerciales y también poblaciones adyacentes que no pertenecen a ningún subárea comercial, sino que directamente siempre compran en la cabecera. Entonces, esta cabecera de área genera atracción desde las poblaciones que no tienen subárea, pero también desde las poblaciones que sí tienen subárea, pero hay una parte de su gasto que se va a la cabecera. Y como decimos, en todas las poblaciones también habrá un consumo propio de gasto evadido. Esta es la manera de representar gráficamente una área comercial. Decíamos que un centro de compra es un polo que atraía la compra de las localidades adyacentes. Pero ¿cómo se forma un centro de compra? ¿Por qué? Pues normalmente son porque dentro de una área determinada, una de las poblaciones tiene más población o tiene más habitantes o tiene mayor prosperidad, de manera que hay más demanda interna.
Cuando hay más demanda interna, se empieza a formar en esa población más oferta, empieza a aglomerarse oferta. Si la gente tiene más poder adquisitivo y hay más gente, empieza a haber más tiendas, empieza a haber más farmacias, empieza a haber más de todo. Empieza a aglomerarse la oferta. Y una vez se ha aglomerado la oferta, lo que ocurre es que empieza a servir como imán para las localidades adyacentes y empieza a tener atracción comercial generando un subárea o un área comercial a su alrededor. Tanto la aglomeración, si se aglomera más o menos tiendas, si se aglomeran más o menos establecimientos, como la atracción, si es fuerte o débil la atracción que provoca sobre los consumidores, dependen de varios factores. Por ejemplo, los productos que tienen un grado de intensidad de compra más alto suelen aglomerar más oferta y suelen ser más atractivas que unas que no. Por ejemplo, los productos de consumo rutinario, como el pan o la leche, no generan de por sí una atracción de resto de establecimientos. Sin embargo, algo que requiere un proceso de compra más elaborado, como muebles, imaginemos un IKEA sí puede a su alrededor generar aglomeración de oferta, porque el producto que vende es un grado de intensidad de compra más alto que un producto rutinario. También los más atractivos pasa lo mismo. Algo que es atractivo de comprar generará flujo, con lo cual aglomerará la oferta a su alrededor. Y hemos dicho que depende la atracción, depende del tipo de producto, pero también del uso que se lo vaya a dar, del surtido que haya, del binomio servicios-coste. Pues si un centro comercial da muchos servicios y tiene aparcamiento y tiene cuidado de niños, todo eso va generando más atracción que si tiene menos servicios con respecto al coste. Si es multipropósito, si yo del mismo desplazamiento puedo comprar la compra de la semana y también puedo comprar un mueble y ropa para mis hijos, ese centro comercial, ese polo de atracción, ese centro de compra, será más atractivo que otro que solamente sea para compra de la semana. Entonces, todos estos factores hacen que se precipite el atractivo o no de un centro de compra y se vaya haciendo más intenso el flujo hacia él o menos. Muy bien, ya conozco el concepto de centro de compra, de área comercial, subárea comercial. Ahora el problema es dónde pongo yo mi tienda. Yo quiero elegir en la localización de mi emplazamiento, o sea, de mi establecimiento. ¿Dónde tengo que poner la tienda? En primer lugar, tendré que conocer las características del área comercial donde yo estoy. Es decir, si yo quiero ponerla en la provincia de Barcelona, ¿cuál es el lugar? ¿Qué características tiene el lugar donde yo quiero ponerlo? ¿Hacia dónde se siente atraída la población de ese sitio cuando compra? Lo siguiente es evaluar mi área comercial específica de mi tienda. Hemos dicho que la atracción de un comercio de ropa no es igual que la de una panadería. Pues tendré que identificar cuál es el área comercial específica de mi establecimiento y con eso ya puedo evaluar cuál es el emplazamiento más adecuado. Muy cercano a un centro comercial, muy alejado para llevarme el gasto evadido, tomar decisiones con todos los factores. Existen diferentes métodos para elegir el emplazamiento más adecuado o que ayudan a elegir un emplazamiento y vamos a ver algunos de ellos. Vamos a ver en primer lugar los métodos gravitatorios y en segundo lugar los métodos probabilísticos. Los métodos gravitatorios se basan en el volumen de demanda que hay en una determinada área con respecto a otra para saber a dónde gravita el flujo comercial. Dentro de los métodos gravitatorios vamos a analizar el de Rayleigh y el de Converse. Y por último están los modelos probabilísticos, que ya hilan un poquito más fino, no se fijan solo en cuánta gente hay en un sitio, cuánta hay en otro y cómo están de lejos, sino que estudian cuál es el comportamiento de compra de un consumidor a la hora de elegir un emplazamiento u otro. Y en ese sentido vamos a ver por encima el modelo de Huff y el de interacción de Kanishi y Cooper. El modelo de Rayleigh explica la atracción para compra no habitual siempre, porque hemos dicho que la compra habitual y rutinaria se hace en sitios cercanos al domicilio donde se trabaje, pero para compra no habitual, la atracción de dos localidades sobre un punto que esté entre ambas depende de cómo ese punto esté cercano a una u otra población y además del volumen, es decir, de la población que esas dos localidades tengan. Y esto es directamente proporcional a la población que tenga cada una de las dos localidades
e inversamente proporcional a la distancia que hay que recorrer desde ese punto a una y a otra. Bueno, la representación matemática de esto sería la probabilidad de que una persona que está en un punto entre una ciudad A y una ciudad B compre en A sobre la probabilidad de que compre en B es la población de A dividido entre la población de B por la distancia, pero al revés, la distancia de ese punto a B dividido entre la distancia de ese punto A y eso al cuadrado. Es más fácil ver esto en un ejemplo porque se comprueba cómo se utiliza el método de Rayleigh. Imaginemos que tenemos un punto situado entre dos ciudades. Ciudad Antigua, A, que tiene 125.000 habitantes, y Ciudad B, Bella, que tiene 75.000 habitantes. El pueblo está entre ambas, situado a 25 kilómetros de la primera, de la A, que tiene 125.000 habitantes, y a 60 kilómetros de la segunda, la B, que tiene 75.000 habitantes. Entonces, la probabilidad de que una persona que esté en ese punto compre en A sobre la probabilidad de que compre en B, V sub A dividido entre V sub B, sería la población de la primera, que era 125.000, dividido entre la población de la segunda, que es 75.000, multiplicado por el inverso, la distancia de ese punto a la segunda, que son 60, dividido entre la distancia de ese punto a la primera, que son 25, y eso al cuadrado. Eso arroja un resultado de 9,6. ¿Qué significa 9,6? Significa que por cada euro que esa persona que vive en ese punto intermedio se gaste en A, en B, se gastará 9,6 en A. ¿Por qué? Porque la ciudad A, ciudad antigua, está más cerca, está solo a 25 kilómetros y la otra a 60, y además tiene más habitantes. Con lo cual, si tiene más habitantes y está más cerca, ejercerá mucha más atracción. Y por eso, por cada euro que se gaste en B, se gastará 9,6 en A. Lo que hace esto es calcular la influencia que ejercen dos poblaciones determinadas sobre un punto intermedio que esté situado entre las dos. El modelo de Converse es una variación sobre el modelo de Rayleigh. Lo que hace es decir, bueno, yo admito como bueno el modelo de Rayleigh y lo que voy a hacer es averiguar cuál es el punto que está entre la ciudad A y la ciudad B, cuál es el punto en el cual la influencia de ambas ciudades se equipara. Es decir, el punto donde las ventas atraídas por las dos áreas comerciales A y B son iguales. ¿Cómo lo hace eso? Pues diciendo que la probabilidad de que compre en un sitio o que compre en otro es la misma, con lo cual V sub A entre V sub B daría 1. Se sustituye eso en la fórmula y daría que la distancia del punto S intermedio, donde la influencia es igual al punto A, es D dividido entre 1 más población de B dividido entre B. No tiene mucha importancia el cálculo, pero sí que es interesante ver que eso se puede calcular porque se utiliza de la siguiente manera. Imaginemos que en el mismo caso anterior, pues el punto estaba a 25 kilómetros de A y a 60 de B, con lo cual la distancia total era 85 kilómetros. Imaginemos que queremos calcular a cuánto estaría el punto intermedio, donde la influencia entre A y B se equipara, a cuánto estaría de A. Pues calcularíamos la distancia de X a A, sería la distancia total, 85, entre 1 más población de B dividido por población de A, y eso daría 48. Significaría que entre A y B, con esas poblaciones y esos 85 kilómetros que los separan, el punto se encuentra a 48 kilómetros de A y a 37 de B. ¿Por qué está más cerca de B que de A? Porque B tiene menos habitantes, con lo cual su poder de atracción es menor. Y como A tiene más habitantes, atraerá más, con lo cual habrá que alejarlo de la que tiene más habitantes. Entonces sabemos que el punto se encuentra a 48 kilómetros de A y a 37 de B. ¿Qué utilidad tiene esto? Pues la utilidad es calcular las áreas comerciales de un determinado punto. Imaginemos que tenemos esa ciudad en verde o esa localidad que está rodeada de otras 4 localidades. Imaginemos que la primera, el margen superior derecho, que es roja, tiene mucha población. La del margen superior derecho menos, inferior izquierdo menos y inferior derecho algo más. Las más rojas tienen más atracción y las más azules tendrán menos.
bueno, calcularíamos el punto intermedio donde la influencia entre la ciudad verde y cada una de las adyacentes se iguala, y así podríamos calcular el área comercial de esa ciudad. Es decir, yo sé que todo lo que se vaya de 20 kilómetros hacia Burgos, ya la gente prefiere Burgos que mi ciudad. Todo lo que se vaya a 30 kilómetros de Segovia, la gente prefiere a Segovia que mi ciudad. De esa manera calculas el área delimitada bastante bien. De una manera teniendo en cuenta solo la distancia y la población, pero sí es un método que permite calcular áreas con una fiabilidad relativamente aceptable. Y digo relativamente aceptable porque el modelo de Rayleigh y por tanto el de Converse tienen ciertas limitaciones. La primera es que parte de la base de que el coste por desplazamiento kilómetro es igual en todos los sentidos. Es decir, que si yo tengo una ciudad que está a 20 kilómetros de otra y a 50 de una tercera, esos 20 kilómetros y 50 son equiparables, lo cual no tiene por qué ser así. Es posible que la carretera para llegar a la primera ciudad sea muy buena y la para llegar a la segunda es muy mala, con lo cual en hacer esos 20 kilómetros tarde 2 horas y en hacer esos 50 tarde una. Entonces, eso de equiparar desplazamiento con kilometraje es un poco débil. Por otra parte, también supone que solo la población explica la atracción. Existe una cierta relación, eso suele ser cierto. Las poblaciones con mayor número de habitantes suelen tener más oferta comercial, pero no siempre es así, porque también otros factores como el poder adquisitivo tienen que ser tenidos en cuenta. Es decir, es posible que haya una población que tenga la mitad de habitantes, pero el doble de comercios. ¿Por qué? Porque sea muy próspera. Y la otra es menos próspera, haya menos dinero y haya menos comercios. Con lo cual, solo la población no debería ser un factor que explicara la atracción. Por otra parte, decimos que es un modelo que solo se puede aplicar a productos sin oferta local. Para compras rutinarias o para competidores que estén a desplazamiento cero, no puede aplicarse. Y además, en áreas metropolitanas donde la influencia de diferentes centros y áreas y barrios se solapan, es muy difícil aplicarlo. ¿Cómo podríamos solucionar todos estos problemas? En primer lugar, sustituir población por superficie comercial. Es decir, no siempre la población es un indicador del atractivo comercial, pero si decimos cuántos comercios tiene y lo calculamos incluso en metros cuadrados, cómo son de grandes y cuántos hay, empezamos a afinar el modelo de una manera bastante aceptable. Y en el segundo lugar, lo mismo. En lugar de decir kilómetros, vamos a hablar de tiempo de desplazamiento. Si hay autopista, recorrer 60 kilómetros tardará muy poquito, y si es una carretera, un camino vecinal, tardaré en 20 kilómetros, tardaré el doble, con lo cual vamos a hablar de factor tiempo en lugar de desplazamiento. Ahí introduciremos también el coste. Al final estamos haciendo 60 kilómetros, más rápido, pero son 60 kilómetros, con lo cual el coste de gasolina también puede ser tenido en cuenta. Entonces, el modelo se puede ir completando introduciendo diferentes factores. Lo cierto es que incluso Rayleigh, tal cual, como Rayleigh lo planteó, con oferta comercial relacionada con población y desplazamiento con kilometraje, tal cual es utilizado y funciona bien. De hecho, pues las entidades financieras, muchas de ellas, delimitan sus áreas comerciales con este criterio, con lo cual no hay que desechar Rayleigh porque es sencillo, porque al final es verdad que el factor población puede ser significativo y el factor kilometraje también, con lo cual es un modelo que tiene bastantes ventajas. Vamos ahora con los modelos probabilísticos, que más que analizar solamente población y desplazamiento, lo que hacen es calcular cuál puede ser la probabilidad de que una persona compre en un determinado centro comercial con respecto a otros que haya. Entonces, la probabilidad de que un consumidor Y compre en un determinado centro, J, dependerá de la utilidad que ese centro le ofrezca y dividido por la suma del resto de las opciones que haya. Es decir, si yo quiero comprar, estoy calculando la probabilidad de comprar en una ciudad que está a 12 kilómetros, también tiene que tener en cuenta qué utilidad me proporcionan ciudades que están a 20, a 30, a 45, pero que también están adyacentes a mí. Y también influyen en que, por ejemplo, si no hay ninguna alternativa, la probabilidad es 100%, pero si ya hay más, eso hay que ponderarlo. Entonces, la utilidad sub IJ sería la utilidad
que el centro comercial J ofrece al consumidor Y, hay que dividirlo por la suma de todas las demás opciones que tenga. Y la utilidad que un centro comercial ofrece a un consumidor, ¿de qué depende? Pues para Hub depende de, en primer lugar, la superficie comercial, S sub J, la superficie comercial del establecimiento del centro comercial J, y del tiempo que tarde esa persona en ir a ese sitio, que sea T sub I J. Y todo eso se pondera. La superficie se pondera con un factor alfa y el tiempo se pondera con un factor b. Y además, este alfa y este beta tienen alguna relación con el método Rayleigh, porque dependiendo de la población que tenga, de los kilómetros que haya que recorrer, bueno, pues todo esto influye en que la oferta comercial sea más o menos atractiva. El objetivo de esto no es entrar en las fórmulas porque son complicadas y tampoco es el objeto, pero sí que veamos que hay modelos que entran ya más en la probabilidad, teniendo en cuenta diferentes cosas como las opciones, la superficie comercial que tengo disponible, lo que tardo en llegar y, por supuesto, calculado con el resto de opciones que tengo que también influyen en la probabilidad de que yo compre en un sitio determinado. Y el último método es el método probabilístico de Nakanishi y Cooper. El nombre completo es el método de interacción competitiva. Lo que dicen Nakanishi y Cooper es que la probabilidad de elegir un establecimiento depende de la superficie comercial, depende de lo que tarde en llegar, pero también de un montón de parámetros que tienen que ver con la competencia. Es decir, la estrategia de otros consumidores, de otros competidores, el número de establecimientos que tenga alternativos, eh, el área geográfica, como sea dispersa o no. Esto ya es una fórmula que introduce un montón de parámetros y no tiene ningún sentido que veamos, pero bueno, básicamente lo que vemos es que existen métodos que hilan muy, muy fino en el determinar cuál es la idoneidad o no de un emplazamiento para elegir dónde poner un negocio minorista. Y así habríamos llegado al final del módulo dedicado a la localización de un negocio minorista, que entra en los conceptos de área comercial, de cabecera de área, de polos de atracción y los métodos de modelos de cálculo de dónde elegir el mejor lugar para localizar un negocio minorista.